Ese día de muertos no olía como otros años. No olía a pan recién horneado ni a las flores de cempasúchil que siempre ponía con cariño. Ese día olía a algo más, a presentimiento, a un aire espeso que se instaló en mi sala desde temprano, como si el alma de mi difunto esposo supiera que algo estaba por estallar. Me levanté antes del amanecer, con los huesos pesados y el corazón inquieto, para preparar el altar. Encendí las velas, coloqué las fotografías, limpié con esmero cada rincón de la mesa y puse su taza favorita junto a una rebanada de pan de anís, ese que le gustaba tanto, mientras acomodaba los papeles del seguro social y las recetas médicas para no perderlas otra vez. Escuché un ruido que no pertenecía a esta casa, el motor de un auto nuevo, elegante, rugiendo por entre las calles de tierra y polvo. Salí a la puerta sin pensar. Y ahí estaba, mi hija Daniela, después de casi 3 años sin visitarme, bajando de un carro negro de esos que solo se ven en los barrios ricos. Traía un vestido blanco hasta las rodillas, lentes oscuros, y ese aire de quien ya no sabe caminar entre piedras. Detrás de ella, bajó Ramiro, su esposo. Siempre lo vi como un hombre frío, cuidadoso de su imagen. Se notaba en cómo ni siquiera quiso pisar la banqueta sin primero revisar sus zapatos. Daniela me abrazó fuerte, como si quisiera borrar de golpe todos los silencios, los cumpleaños olvidados, los mensajes sin respuesta. Yo me quedé quieta. No supe qué hacer. Olía a perfume caro, de esos que te dejan el olor en la ropa aunque ya se hayan ido. Me sonrió con los ojos brillosos y me dijo: «Mamá, ¿te gustó el terreno que te regalé en el lago?» El aire se me fue del pecho. Pensé que había oído mal. «¿Qué terreno?», le respondí, con una voz que no sentí como mía. «Daniela, yo no he recibido nada de ti». Ella se quedó congelada, como si le hubieran empujado el alma hacia atrás. Volteó hacia Ramiro. Él se acercó lento, le puso la mano en la espalda baja, se inclinó y le susurró algo al oído. No pude oírlo, pero sí vi como los ojos de mi hija se agrandaron, como se puso pálida, como de repente ya no sabía si abrazarme o huir. Ahí supe que algo estaba mal, que algo estaba oculto. Y lo peor es que yo ya lo sentía desde antes de que llegaran. Entraron a la casa como si fuera la primera vez. Ramiro miraba todo con una expresión incómoda. Yo no sabía si ofrecer café o preguntar por qué fingían tanta normalidad. Me senté en el sillón viejo del salón, ese que todavía huele a mi marido, y los miré desde ahí, esperando una explicación que no llegaba. Daniela caminaba por la sala observando las fotos, el altar, como si quisiera conectar con algo que había dejado morir hace tiempo. Su voz se quebró cuando dijo: «Yo pensé que ya lo habías recibido. El terreno está a tu nombre». Al menos eso fue lo que Ramiro me dijo. Yo la miré. ¿A mi nombre? ¿Qué terreno? Si yo sigo viviendo con filtraciones en el techo, si todavía raciono la electricidad para que no me corten el servicio. Nunca llegó carta alguna, ningún papel, ninguna llamada, nada. Ramiro se adelantó, con esa sonrisa que nunca me ha convencido. Debe haber sido un error administrativo. Lo revisaremos. Seguro la notaría mandó los papeles al domicilio equivocado. Daniela no dijo nada más. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. El silencio entre nosotras pesaba más que cualquier acusación. Yo quería creer en ella, en su buena intención. Pero ya no soy una ingenua. Hay silencios que gritan más que las palabras. Y ese día, el altar estaba encendido, pero el alma de mi casa estaba esperando una verdad que apenas comenzaba a salir. Me costó no gritarle todo lo que sentía. Me costó no preguntarle por qué me dejó sola cuando más la necesitaba. Pero no lo hice. Solo apreté los labios, miré las velas del altar y esperé. Porque algo dentro de mí sabía que esa historia apenas estaba empezando. Y que esa pregunta: ¿te gustó el terreno que te regalé?, iba a desenterrar más que recuerdos. Iba a desenterrar secretos que ni los muertos del altar se hubieran atrevido a contar. Cuando alguien te miente con los ojos abiertos, no hace falta que hable. El cuerpo siempre traiciona a la verdad. Y en ese momento vi como mi hija, esa que yo había traído al mundo con tanto dolor, no podía sostenerme la mirada. Decía que el terreno estaba a mi nombre, que su esposo había hecho todos los trámites, que lo mandaron a la dirección equivocada. Pero yo conocía esa cara. Era la misma que ponía de niña cuando rompía algo y no quería decirlo.
La misma expresión de quien no sabe si está mintiendo, o si ya le han mentido tanto que prefiere no saber. Pasamos el resto de la tarde hablando de cosas que no importaban. El clima, las flores, las elecciones. Ramiro metía comentarios forzados de negocios que no entendía y cada tanto miraba su reloj, como si estuviera perdiendo dinero por estar ahí. Daniela trataba de sonreír, pero yo la veía apretarse las uñas entre los dedos. Esa era su forma de manejar la ansiedad desde chiquita. Yo, en cambio, me aferraba a la taza de café como si eso me diera fuerza para no preguntar todo de golpe. ¿Por qué no me visitabas? ¿Por qué nunca respondiste mis llamadas? ¿Por qué me abandonaste cuando murió tu padre? Pero me quedé callada, porque hay preguntas que una madre no debería tener que hacer. Cuando se fueron, la casa quedó helada. Apagué las velas del altar una por una y me senté en la cocina con el pan aún sin tocar. La taza de Daniela estaba llena. No dio ni un sorbo. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo con las luces apagadas, preguntándome cómo alguien que te vio darlo todo puede olvidarte tan fácil. Al día siguiente, mi teléfono sonó antes de las 8. Era ella, Daniela. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera hablando desde un cuarto cerrado. Me dijo que había llamado a la notaría, que efectivamente el terreno estaba a mi nombre, que según los registros los papeles se enviaron hace 2 años, a un domicilio distinto, un lugar que yo nunca había pisado, calle Tulum, número 38, departamento 2B. Ni siquiera está en este municipio. Dijo que también había pagos mensuales asociados al terreno, algo llamado mantenimiento ejecutivo, de 1,500 pesos mensuales. Yo me atraganté. Nunca vi un solo peso. Nunca recibí ninguna notificación. Nunca supe que había algo mío en otro lado. Le pregunté, ¿y tú, Daniela? ¿Tú sabías de eso? Y entonces se hizo un silencio largo, pesado. Ramiro me dijo que tú lo habías autorizado, que preferías mantenerlo discreto, que no querías que nadie supiera. Yo solté una risa amarga. ¿Y tú le creíste? Ella no respondió. Dijo que iba a investigar más, que me llamaría en cuanto supiera algo concreto. Colgó, y yo me quedé ahí, con el auricular todavía en la mano, como si esperara que me explicara todo a través del silencio. Pasaron 3 días, 3 días en los que no pude comer bien, ni concentrarme, ni siquiera regar mis plantas. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Pensé en contarle a mi vecina, doña Rosario, que siempre me presta el periódico, pero algo me detenía. Quizá el miedo a que todo fuera cierto, a que mi propia hija hubiera vivido una mentira, o algo peor. La llamada llegó al 4.º día, pero no fue Daniela. Fue Rosario, mi vecina. Me dijo que había visto algo en internet, una publicación del municipio sobre nuevas propiedades en la zona del lago. Y ahí, en una foto de la inauguración, estaba Ramiro, cortando un listón rojo frente a una casa blanca con vista al agua, sonriente, rodeado de empresarios. Rosario me dijo que el artículo mencionaba que ese desarrollo era una alianza entre inversionistas jóvenes que apostaban por el crecimiento ecológico de la zona. Y ahí estaba su nombre, Ramiro Getames, director fundador del proyecto Raíces del Lago. Yo sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. ¿Era ese el terreno que Daniela decía haberme regalado? ¿Ese lugar lleno de autos lujosos y casitas modernas donde se vendía paz como si fuera mercancía? Esa noche no prendí ninguna vela. Esa noche lloré como no lo hacía desde el funeral de mi esposo, pero no por tristeza. Lloré por rabia, porque empecé a sospechar lo impensable, que ese terreno jamás fue para mí. Hay una edad en la que una ya no corre detrás de las respuestas, las espera, las observa llegar. Pero esa mañana, algo dentro de mí me empujó a salir de la casa. Me vestí con lo primero que encontré. Metí en el bolso una copia de mi credencial y anoté en un papel arrugado la dirección que Daniela había mencionado. Calle Tulum, número 38, departamento 2B. No estaba cerca. Tenía que tomar 2 combis y caminar unas cuadras. Pero había algo en esa dirección, algo que me llamaba como un grito silencioso, como si ahí me estuvieran esperando todas las verdades que me habían escondido durante años. El trayecto fue largo. Llevé conmigo los mismos nervios que sentí el día que enterramos a mi esposo. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que ya no podía quedarme en casa esperando que me dijeran lo que pasaba. Cuando por fin llegué,
Sentí una punzada en el pecho. El edificio era viejo, descuidado, con pintura descascarada y basura acumulada en la entrada. Nada que ver con la idea de un lugar donde alguien registraría una propiedad costosa. Toqué el timbre del departamento 2B. Nada. Toqué de nuevo. Nadie respondió. Me quedé parada unos minutos en la banqueta, dudando si irme o no, cuando una señora mayor salió del departamento 2A. Tenía el cabello blanco recogido en trenzas y me miró con desconfianza. ¿Busca a alguien?, me preguntó. Sí, perdón. ¿Aquí vivió alguna vez una señora de nombre María Guadalupe Herrera? Ella me escaneó de pies a cabeza y frunció el ceño. ¿Usted es María Guadalupe? Sí, soy yo. La señora se quedó en silencio por un instante, y luego me dijo algo que me hizo temblar. ¿Entonces usted es la dueña del buzón al que llegaron papeles oficiales durante meses? Le pedí que me contara todo. Me invitó a pasar. El departamento estaba vacío, sin muebles, con olor a humedad. Me explicó que durante más de un año, alguien venía a ese buzón cada 2 o 3 semanas, recogía sobres, paquetes. Una mujer joven, bien vestida, de cabello liso. Nunca dijo su nombre, pero al portero le había dicho que era sobrina de la señora María Guadalupe y que estaba ayudando con sus trámites. ¿Y usted nunca la vio entrar?, pregunté. Nunca. Solo recogía las cartas. Luego, hace como 6 meses, ya no volvió. El portero intentó tirar los papeles, pero algunos se quedaron guardados en la caseta. Le pedí que me acompañara. Bajamos al pequeño espacio donde estaba el portero, que nos miró como si supiera que algo raro estaba pasando. Le expliqué quién era yo. Buscó entre una pila de papeles y me entregó un sobre amarillo, aún sellado. En el remitente decía: Notaría Pública 48, escritura de transferencia. Lo abrí ahí mismo, con las manos temblando. Y ahí estaba, una copia de la escritura del terreno. A mi nombre. Mi CURP, mi dirección, falsa. Mi firma, falsa también. El trazo se parecía, pero no era mío. Y junto con el sobre, había un recibo de entrega bancaria. Un depósito mensual, desde hacía casi 2 años, a una cuenta con mi nombre, pero que no era mía. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Todo lo que hasta ahora eran sospechas se volvió certeza. Alguien había usado mi identidad para reclamar ese terreno, para recibir dinero, para esconderme lo que era mío. La señora del 2A me miraba con ojos grandes, como si hubiera entendido de golpe en qué estaba metida. Esa mujer, la que venía por las cartas, nunca me cayó bien. Muy estirada. Nunca saludaba. Pero pensé que, si decía que era de la familia, pues, no la culpé. Era lógico. Nadie espera que alguien robe el nombre de su propia suegra. Volví a casa en silencio. No podía ni llorar. Solo tenía una sensación de vacío, de traición, que me apretaba el pecho. Me senté en la cocina, con los documentos frente a mí. La firma falsa, el recibo, mi nombre usado como máscara. Y entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Ramiro no solo me ignoró, me desapareció, me borró, me usó. Y lo hizo mientras mi hija dormía a su lado. Hay cosas que uno guarda sin querer. Cartas, recibos, papeles que parecen sin importancia, pero que terminan siendo testigos silenciosos de todo lo que no quisimos ver. Esa noche, después de descubrir que alguien había firmado por mí, robado mi nombre y reclamado mi terreno, no pude dormir. Sentía que todo mi cuerpo ardía por dentro. No de fiebre, sino de algo peor, impotencia. Pero también sabía que ya no podía quedarme quieta. Así que bajé al trastero, ese cuartito frío donde mi difunto esposo guardaba todo lo por si acaso. Él era así, precavido, metódico, desconfiado incluso de los amigos. Y ahí, entre cajas viejas, álbumes, herramientas oxidadas y papeles con olor a tiempo, encontré lo que no sabía que estaba buscando. Era un sobre marrón, doblado por la mitad, con mi nombre escrito a mano, Lupita. Solo él me llamaba así. Dentro había varias hojas, facturas, estados de cuenta y una carta que nunca me dio, escrita con su letra temblorosa, como si la hubiera redactado en sus últimos días, cuando el cáncer ya le quitaba la fuerza. Mi querida Lupita, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Sé que te enojas cuando no te cuento todo, pero preferí no preocuparte.
Hay algo que debes saber. Ramiro vino a verme hace unos meses. Dijo que quería ayudarte, que tú no aceptarías dinero directamente, pero que él quería comprarte un terreno cerca del lago, a tu nombre, como agradecimiento por todo lo que hiciste por Daniela. Me pidió prestado para completar el pago. Dijo que era una inversión segura. Firmé un cheque por 70,000 pesos. Le dije que lo pagara cuando pudiera, pero algo en su mirada me dejó inquieto. Si algo pasa, revisa todo. No confíes ciegamente. A veces la familia se pone la máscara más amable para esconder la intención más sucia. Leí la carta 3 veces. No sabía si llorar por su ausencia, por su advertencia o por no haberla leído antes. Él lo había sentido, lo había intuido. Ramiro no era solo un mentiroso. Había planeado todo desde el principio. Había usado la confianza de un hombre enfermo, desesperado por asegurarse de que su esposa estuviera bien cuando él ya no pudiera cuidarla. Salí del trastero con la carta en la mano, como si fuera una bomba. Me senté en la sala, miré el altar de muertos que seguía montado desde hacía días, y sentí que mi esposo me miraba desde su retrato. Me ardieron los ojos. Tenías razón, le susurré. Me lo advertiste, pero confié, y ellos me borraron. Al día siguiente, marqué a Daniela. No me contestó. Le dejé un mensaje corto. Necesito hablar contigo. Es urgente. Descubrí cosas. Pasaron horas. Nada. Le escribí. Silencio. Solo al anochecer recibí un mensaje seco. Ramiro dice que mañana podemos llamarte juntos. Juntos. Esa palabra me cayó como piedra. ¿Todavía le creía? ¿Todavía lo defendía? Esa noche no dormí. Volví a leer la carta. Busqué más documentos. Encontré el recibo del cheque que mi esposo había emitido. También su cuaderno de notas, donde había apuntado detalles del préstamo, fecha, cantidad, nombre de Ramiro. Todo estaba documentado, pero nadie más lo sabía. Ni Daniela, ni yo, hasta ahora. Y entonces entendí algo aún más cruel. El terreno que supuestamente Daniela me había regalado fue comprado con el dinero de su propio padre moribundo. Ella no me dio nada. Solo repitió lo que Ramiro le dijo. Tal vez nunca se cuestionó de dónde había salido todo. Tal vez no quiso saber. Pero ahora yo sabía. Y no iba a permitir que me siguieran mintiendo. Hay verdades que no se gritan, se clavan. Como una estaca en medio de la sala, fría y definitiva. Cuando Daniela y Ramiro me llamaron al día siguiente, yo ya estaba lista. Tenía la carta en las manos, los recibos sobre la mesa, y una rabia contenida que me quemaba los huesos. Contesté con voz tranquila, pero cada palabra que decía era como una piedra en el agua, hundiéndose lenta, pero con peso. Ya sé todo, les dije sin rodeos. Sé que el dinero del terreno salió de tu padre. Sé que Ramiro lo visitó cuando estaba enfermo. Sé que lo convenció de prestarle dinero y que después de su muerte nadie me dijo nada. Tengo la carta, tengo el recibo, tengo pruebas. El silencio del otro lado fue largo. Ni un suspiro, ni un mamá. Solo el zumbido de una verdad que ya no podía esconderse. Eso no puede ser verdad, dijo Ramiro finalmente, con su tono arrogante disfrazado de incredulidad. Tu esposo estaba muy enfermo, tal vez confundido. No te atrevas, le dije, cortante. No te atrevas a llamar loco a un hombre que confió en ti mientras se estaba muriendo. No te atrevas a decirme que no sé leer la letra de mi propio marido. Está todo aquí, y si no me dan una explicación clara, esto ya no va a quedarse en familia. Daniela respiró hondo. La escuché sollozar muy bajo. Mamá, yo no sabía nada de eso. Te lo juro. Ramiro siempre me dijo que el terreno era parte de una inversión, pero que él lo había puesto a tu nombre como agradecimiento. Yo confié. Y esa confianza te costó años de silencio, respondí. ¿Te preguntaste alguna vez por qué nunca recibí una sola carta, ni un centavo, ni una llamada sobre ese terreno? ¿De verdad crees que no habría dicho nada si supiera que algo tan grande estaba a mi nombre? Ella no respondió. Ramiro tomó la palabra. Esto se está saliendo de proporción. Nadie te robó nada. Todo está en tu nombre, ¿no? Legalmente, el terreno es tuyo. Si no lo usaste, no es mi culpa. Esa frase me quebró algo por dentro. Si no lo usé, como si fuera culpa mía, como si no me hubieran ocultado todo. ¿Y los depósitos mensuales? Pregunté.
¿Y la cuenta bancaria falsa? ¿Y la firma falsificada? ¿También son mi culpa? Daniela soltó un sollozo más fuerte, y la llamada se cortó. No volví a saber de ellos ese día. Pero yo ya había tomado una decisión. Me puse un suéter, guardé los papeles en una bolsa de tela y caminé hasta casa de doña Rosario. Ella no solo era buena vecina, había sido secretaria jurídica durante 30 años antes de jubilarse. Cuando le conté todo, me miró con una mezcla de furia y compasión. No te quedes cruzada de brazos, Lupe, me dijo. Esto no es solo un engaño familiar. Esto puede ser fraude, robo de identidad, falsificación de documentos. ¿Sabes la gravedad de eso? Le respondí con los ojos húmedos. Sé lo que duele, y sé que no quiero morir sintiendo que me borraron de mi propia historia. Rosario me ayudó a revisar cada papel. Sacó su lupa, comparó firmas, buscó inconsistencias. Y ahí estaban. Las fechas no cuadraban. La escritura había sido firmada 3 semanas después de la muerte de mi esposo, pero la carta que él me dejó mencionaba que el dinero se entregó un mes antes de fallecer. Eso significaba que Ramiro había actuado con todo planeado. Había esperado que mi esposo muriera para mover todo como quiso, sin testigos, sin preguntas. Esto tiene que verlo un abogado, dijo Rosario al final. Yo conozco a uno que podría ayudarte. No es de los caros, pero es honesto, y no se deja apantallar por trajes caros. Sentí un nudo en la garganta, no por miedo, sino por algo más hondo, por la vergüenza de tener que defenderme de mi propia sangre. Pero también supe que ya no podía mirar hacia otro lado. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo por mí, por mi nombre, por mi dignidad. A veces el silencio de un hijo duele más que 1000 gritos de un extraño. Y ese fue el castigo de los días que siguieron, el silencio de Daniela. Un castigo sin nombre. No volvió a llamar, no respondió mis mensajes, ni siquiera dejó un visto. Yo ya no buscaba disculpas, ni ternura, ni consuelo. Solo quería que me hablara con la verdad. Que me dijera, aunque fuera con una sola frase, si sabía en qué clase de mundo me había dejado mientras ella jugaba a tener una vida perfecta con un hombre que nos había robado a las dos. Pero el teléfono no sonó. Lo que sí llegó fue un sobremanila por debajo de la puerta. No tenía remitente. Solo decía, perdón por no saber antes. Necesito tiempo. Daniela. No lloré. No grité. Solo sentí el vacío hacerse más grande dentro de mi pecho. Esa misma tarde, doña Rosario me acompañó a ver al abogado. Un señor flaco, de ojos pequeños pero vivos, que nos recibió en una oficina modesta, con olor a papel guardado y café viejo. Se llamaba Esteban Juárez, y al escuchar mi historia, no hizo ningún gesto de sorpresa. Solo tomó nota con paciencia, y de vez en cuando apretaba los labios, como quien confirma algo que ya sospechaba. Lo que me describe, señora Lupe, dijo después de revisar las copias, no es solamente un conflicto familiar. Aquí hay indicios claros de delitos, suplantación de identidad, falsificación de firma, fraude patrimonial. La propiedad sigue a su nombre, sí, pero usted nunca fue informada. Y si se demuestra que su firma fue falsificada, esta escritura puede anularse o incluso servir como evidencia para una denuncia penal. ¿Y el dinero? Pregunté. ¿Los depósitos? ¿Esa cuenta que abrieron con mi nombre? Él asintió. Podemos rastrear todo. Si hubo desvío de fondos, si usaron su nombre para evadir impuestos o cobrar beneficios, todo se puede demostrar con el apoyo de un perito en grafoscopía y auditoría bancaria. Lo importante es que usted no se quede callada. Guardé silencio unos segundos. Luego, saqué la carta de mi esposo y la coloqué frente a él. Él me lo advirtió, pero yo no supe verlo a tiempo. Esteban leyó la carta con respeto. Después la dobló con cuidado y la volvió a poner sobre la mesa. Aquí empieza su defensa, señora Lupe. Su esposo dejó constancia de su voluntad. Y con eso, ya no está sola. Esas palabras me temblaron por dentro. Ya no está sola. Tal vez llevaba más tiempo sola de lo que quería admitir. Al salir de la oficina, Rosario me apretó el brazo. No sabes cuánto me alegra que por fin alguien te escuche como mereces. Ya era hora. Esa noche, antes de dormir, recibí otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. Pero supe que era ella. Mamá, lo confronté. Lloró, gritó, negó todo. Pero al final,
Le pedí su celular. Dijo que confiaba en mí, y me lo dio. Estaba desbloqueado. Revisé todo. Las cuentas, los correos, las transferencias. Encontré tu nombre, tu firma, la cuenta falsa. Me duele el alma, mamá. Me duele haber estado tan ciega. Sentí las lágrimas subir sin permiso. No eran de reconciliación, eran de duelo, porque con ese mensaje entendí que mi hija ya no era la misma. Y yo tampoco. Respondí con algo breve. No te odio, pero necesito tiempo. A la mañana siguiente, Esteban me llamó para avisar que ya había hecho contacto con un perito en firmas y que con una copia del documento original podríamos iniciar el proceso de verificación legal. Me pidió también que intentara conseguir algún ejemplo viejo de mi firma real, para comparar. Fui a buscar entre los papeles de cuando trabajaba en la escuela primaria como intendente. Encontré un contrato, una hoja de renuncia, una solicitud de seguro, todas firmadas por mí hace más de 15 años. Era mi trazo, mi pulso, mi verdad. Volví a la oficina con la bolsa llena de pruebas. Y fue entonces cuando Esteban me mostró algo más, una captura de pantalla de una transferencia reciente a nombre de Fundación Lago Nuevo. El emisor, Ramiro Getames. El concepto, inversión familiar. Esto puede ser clave, me dijo el abogado. Si logramos vincular el dinero del terreno con ese fondo, y ese fondo con el proyecto inmobiliario del que me hablaste, podemos exponer el desvío completo. Y ahí lo entendí todo. No solo me robó un terreno, me usó como fachada para lavar dinero, para esconder sus negocios sucios detrás de una madre invisible, de una mujer sola que nadie creería capaz de entender papeles ni cifras. Pero esta mujer sola, esta madre invisible, ya había despertado. Hay verdades que no se entienden hasta que las tienes frente a los ojos. No en un papel, no en una pantalla, sino ahí, de pie, latiendo frente a ti con toda su crudeza. El día que decidí ir al terreno, supe que algo dentro de mí iba a romperse. No quería ir sola, y para mi sorpresa, fue Daniela quien me lo propuso. Me llamó temblando, con una voz que ya no sonaba a la mujer segura que vivía entre vidrios polarizados y cafés importados. Sonaba a mi hija de antes, a la niña que se escondía debajo de la mesa cuando se asustaba con las tormentas. Me dijo: «Mamá, ya no quiero seguir creyendo en lo que me dice Ramiro. Quiero ver con mis propios ojos. Quiero ir contigo». Fuimos en su carro. No hablamos casi nada en todo el camino. Solo la radio llenaba el silencio, con esas canciones de baladas antiguas que hablaban de cosas rotas. Cuando por fin salimos de la ciudad y tomamos el desvío hacia la zona del lago, me di cuenta de que nunca en mi vida había estado tan cerca de ese lugar. Irónico, ¿no? Tener algo a tu nombre y no saber ni por dónde se entra. Al llegar, vi algo que me dejó sin aliento. El terreno no era un lote vacío. Era una casa completa, grande, blanca, con ventanales enormes que daban directo al agua, un jardín perfectamente cortado y una reja nueva que cerraba el paso con un portón eléctrico. Daniela apagó el motor y se quedó mirando en silencio. No tenía idea, susurró. Nunca me imaginé que ya estuviera así. Yo tampoco. El aire olía a madera nueva, a pintura reciente, a vida que no era mía. Nos acercamos a la reja. No había timbre, solo una cámara de seguridad que giró hacia nosotras en cuanto nos paramos frente a ella. Fue entonces cuando la puerta del costado se abrió. Un hombre salió, canoso, de estatura media. Vestía ropa cómoda, y al vernos no mostró sorpresa. Mostró culpa. ¿La señora María Guadalupe?, preguntó, bajando la mirada. Asentí sin decir palabra. Soy Alfredo, dijo. El papá de Ramiro. El golpe fue como un ladrillo en el pecho. Daniela dio un paso atrás. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó ella, con la voz quebrada. Vivimos aquí, respondió él, en voz baja. Ramiro nos trajo hace más de un año. Nos dijo que esta casa era de familia, que era un gesto de gratitud hacia usted, señora, que usted ya no la necesitaba, que prefería que la habitara alguien que la cuidara. Me quedé congelada. ¿Usted sabía que está a mi nombre?, pregunté. No, bueno, sí, lo supe después. Pero Ramiro dijo que usted lo había autorizado todo, que no quería saber nada de propiedades ni de trámites, que solo le interesaba su tranquilidad. Quise reír. Tranquilidad.
¿Qué tranquilidad puede tener una mujer que no puede pagar sus medicinas, que vive contando las tortillas por semana, que no puede prender un ventilador sin pensar en el recibo de luz? ¿Y su esposa? ¿Su familia? Mi esposa y mi nuera, bueno, vivieron aquí un tiempo. Mi hijo decía que esta casa era el futuro para todos, que aquí íbamos a empezar de nuevo. Miré a Daniela. Sus ojos estaban rojos, las manos temblaban. ¿Y usted nunca dudó? Le dije a Alfredo. ¿Nunca pensó en preguntarme directamente? Ramiro nos prohibió molestarla. Dijo que era muy delicada de salud, que los médicos le recomendaron no tener estrés. La ironía me golpeó tan fuerte que casi me dobla el cuerpo. Estrés era precisamente lo que me había consumido durante años. Estrés de no tener, de no saber, de no entender por qué mi hija me había desaparecido. Alfredo se hizo a un lado. Si quiere pasar, señora, esta es su casa. Yo ya sabía que algún día vendría. No soy un ladrón. Solo fui un padre desesperado por ayudar a los suyos. No dije nada. Crucé el portón. Caminé por el jardín. Toqué la baranda del porche. Vi la hamaca colgada entre dos columnas. Todo era nuevo, limpio, hermoso y absolutamente ajeno, como si yo fuera la extraña en mi propio lugar. Daniela caminó detrás de mí, sin decir nada, hasta que, en voz bajita, me susurró. Yo creí que él me estaba enseñando a construir un hogar, y en realidad me estaba enseñando a mentir con elegancia. No le respondí, solo seguí caminando, porque ese día entendí que hay casas que se pueden recuperar, pero hay vínculos que no se reconstruyen tan fácil. No sé en qué momento exacto dejé de tener miedo. Tal vez fue cuando crucé el portón de esa casa y vi que todo lo que me negaron había estado ahí, esperándome. O tal vez fue más simple, cuando escuché a mi propia hija decir que la habían entrenado para mentir con elegancia. Sea como sea, esa noche dormí como no lo hacía en años. No con paz, pero sí con decisión. Desperté con un solo pensamiento: ya no voy a callarme. Llamé al abogado Esteban a las 7 en punto. Le dije que quería iniciar el proceso, que no me importaba si la familia se ofendía, si los vecinos murmuraban, si mi apellido salía en las noticias. Lo único que me importaba era limpiar mi nombre, mi historia, mi memoria. Esteban me citó esa misma tarde para firmar los primeros documentos: una denuncia por falsificación de firma, uso indebido de identidad y apropiación fraudulenta de patrimonio. No lo hice temblando. Lo hice con la misma calma con la que se enciende una vela en un altar, con respeto, con dolor, pero también con la certeza de que hay cosas que se deben iluminar. Mientras tanto, Daniela me pidió verme a solas. Acepté. Nos encontramos en una cafetería del centro. Sin maquillaje, sin ropa cara, sin peinados de revista, ella se veía más real que nunca. Nos sentamos sin abrazos, sin formalidades. Me miró a los ojos y me dijo. Lo enfrenté, mamá. Le mostré las capturas, los depósitos, la escritura. Me gritó. Me acusó de traicionarlo. Dijo que tú le habías pedido mantenerlo todo en secreto, que eras tú la que no quería molestias legales. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Le creíste? No, esta vez no. Hizo una pausa larga, como si le costara respirar. Me pidió que eligiera, que si no lo apoyaba, me sacara de su vida. Así que hice las maletas. La vi temblar, no por frío, sino porque estaba rompiendo con algo más que un matrimonio. Estaba rompiendo con una versión de sí misma que ya no podía sostener. No espero que me perdones, mamá. Ni hoy, ni nunca. Solo quiero que sepas que ya no voy a proteger a nadie que te haga daño. No le respondí con palabras. Solo puse mi mano sobre la suya. Y por primera vez en años, nuestras manos no se sintieron como las de dos desconocidas. A la mañana siguiente, Esteban me llevó a la fiscalía. Entrar ahí fue como cruzar un umbral. El edificio olía a tinta, a polvo, a burocracia, pero también olía a justicia. Firmé los papeles sin vacilar. Entregamos las pruebas, la carta de mi esposo, los recibos, la firma falsa, la cuenta bancaria a mi nombre que nunca abrí. Todo, hasta las fotos que tomé en el terreno. La funcionaria que nos atendió me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Señora María Guadalupe, me dijo, le advierto que este proceso será largo. Tendrá que declarar varias veces. Habrá audiencias, tal vez enfrente a personas queridas en tribunales.
Lo sé, le respondí. Pero también sé que me lo debo. No por orgullo, por dignidad. Salí de ahí con el corazón en llamas, porque entendí que mi historia, por fin, estaba siendo contada en voz alta. Esa misma tarde, Ramiro apareció en mi puerta, solo, sin su traje de siempre, sin sus lentes oscuros. Su cara no tenía la arrogancia de antes, tenía miedo. ¿Podemos hablar? Me preguntó. Lo miré en silencio. Por un instante, quise dejarlo parado ahí, como él me dejó a mí tantos años en el abandono. Pero lo dejé pasar, no por compasión, sino porque quería escucharlo caer con sus propias palabras. Se sentó frente a mí en la cocina, miró el altar, bajó la cabeza. Todo esto se salió de control, señora, dijo. Yo solo quería ayudar a mi familia. El dinero se necesitaba. La oportunidad surgió. Y sí, falsifiqué documentos, pero no fue por maldad. Fue por desesperación. ¿Y yo? Le pregunté. ¿Yo no era tu familia? No supo qué decir. Tú sabes lo que es escoger entre medicamentos o comida, entre encender la luz o pagar el gas. Tú sabes lo que es leer el nombre de una cuenta que no es tuya, con tu firma falsa, y darte cuenta que alguien te borró. Ramiro cerró los ojos, como si con eso pudiera borrarse a sí mismo. Pero ya era tarde. Te van a investigar, le dije. Ya firmé la denuncia. Y esta vez no hay más secretos. Se fue sin decir adiós. Y esa noche, por primera vez, sentí que mi voz tenía peso, que mi historia estaba reclamando el lugar que siempre le habían negado. No hay sonido más poderoso que el de una puerta cerrándose detrás de alguien que antes tenía poder sobre ti. El día que llegó la notificación oficial de la fiscalía, supe que todo había cambiado. Ya no era solo una madre ignorada. Ya no era solo una mujer mayor que no entiende de papeles. Ahora era una denunciante, una testigo con pruebas, una persona con nombre y voz. La citación dirigida a Ramiro era clara. Debía presentarse a declarar en un proceso por fraude, falsificación de firma, suplantación de identidad y apropiación indebida de patrimonio familiar. Ya no había vuelta atrás. Esteban, mi abogado, me lo confirmó con un gesto sobrio pero firme. Congelaron sus cuentas esta mañana. El proyecto inmobiliario está en pausa. Ya no puede mover dinero, ni siquiera el suyo. No sonreí, no me alegró. No soy de las que celebran la caída de nadie, pero sentí algo más fuerte aún, justicia. Esa que llega tarde, pero llega. Daniela fue citada también. Me escribió la noche anterior, nerviosa, con palabras que se le notaban pesadas. No sé si voy a poder, mamá. Él fue mi esposo. Mi vida entera se construyó al lado suyo. Pero también sé que si no hablo, me convierto en cómplice. Y yo ya no quiero ser parte de su mentira. Le respondí sin juicio. Solo le dije, hazlo por ti, no por mí. Y lo hizo. Al día siguiente, se presentó en la fiscalía. Declaró durante más de 2 horas. Contó cómo se enteró de la cuenta falsa, cómo vio los documentos, cómo su esposo había usado su confianza para llevar a cabo un fraude con el nombre de su madre. La funcionaria que la atendió me lo confirmó después. Su testimonio fue clave. Con esa declaración, y con las pruebas en manos de Esteban, la fiscalía solicitó una medida de restricción. Ramiro ya no podía acercarse a mí, ni contactarme directa ni indirectamente. Cuando me leyeron la orden, me temblaban las manos. No de miedo, de alivio. Días después, un perito oficial comparó mi firma real con la que aparecía en la escritura del terreno. El dictamen fue contundente, falsificada con clara intención de suplantación. Esa hoja, esa línea curva donde habían puesto mi nombre con tinta que no era mía, se volvió la prueba más poderosa de todas. Mientras tanto, la prensa local empezó a hablar del caso, sin nombres al principio. Solo mencionaban una denuncia por fraude familiar en un desarrollo inmobiliario en la zona del lago. Pero los vecinos ya sabían. Y poco a poco, algunos comenzaron a acercarse, algunos con curiosidad, otros con solidaridad. Una señora del mercado me regaló una bolsa de frijol diciendo, «Doña Lupe, usted tiene más dignidad que muchos con traje y corbata». No supe qué responder. Solo la abracé. La casa del lago, mi casa, quedó bajo resguardo temporal por orden judicial. Nadie podía habitarla hasta que se resolviera todo. Alfredo, el padre de Ramiro,
me dejó una nota antes de irse. Perdón por no haber preguntado. Nunca pensé que detrás de tanto silencio había una injusticia. Cuídese mucho. Usted merece más. No guardo rencor por ellos. Fueron piezas en un juego que no sabían que jugaban, víctimas de una manipulación tan elegante como cruel. Mientras tanto, mi vida empezó a ordenarse. Con Esteban, revisamos los pasos siguientes: la solicitud para anular la escritura fraudulenta, la restitución del terreno bajo condiciones legítimas y un posible acuerdo de reparación del daño económico. No era rápido, no era fácil, pero cada documento firmado por mí, esta vez con mi puño y letra real, me hacía sentir más fuerte. Daniela se mudó a un departamento pequeño. Me visitó un domingo con un par de panecitos de canela. Se sentó conmigo en la mesa y, por primera vez, no hablamos del pasado. Hablamos del presente, del jardín que yo quería tener, de los libros que ella quería leer, de todo lo que aún podíamos reconstruir sin mentiras. No todo está arreglado. Hay heridas que tardan más en cerrar que los juicios en los tribunales. Pero ya no soy la mujer que esperaba en silencio a que le devuelvan lo que era suyo. Ahora camino con la cabeza en alto, porque aunque me hayan querido borrar, sigo aquí. No todas las victorias hacen ruido. Algunas se sienten como una taza de café caliente entre las manos, o como el canto de los pájaros al amanecer. Otras, como una hoja firmada por un juez, donde por fin aparece tu nombre con tinta verdadera. El día que me entregaron los papeles oficiales que confirmaban que el terreno y la casa eran míos por derecho, no hubo aplausos, ni flores, ni abrazos. Solo silencio. Un silencio distinto. No el de abandono, sino el de justicia. Habían pasado meses desde que levanté la voz por primera vez. Meses de trámites, de firmas, de citas legales, de noches sin dormir. Pero ahí estaba yo, con un sobre en la mano, y el peso de una historia que no me rompió, me transformó. Esteban me acompañó al registro. Me vio firmar con mi pulso firme. Me dijo: hoy cierra un ciclo, doña Lupe, y empieza otro. Asentí, porque aunque la casa fuera ahora mía de manera oficial, lo que realmente estaba recuperando era algo más valioso: mi lugar en la historia que otros quisieron escribir sin mí. Daniela estaba ahí también, no como protagonista, ni como víctima. Estaba como hija, como alguien que entendió, tarde, pero con humildad, que el amor no se mide en regalos, sino en respeto. Después de recoger los documentos, fuimos juntas a la casa del lago. Por primera vez, crucé ese portón como dueña, no como visitante, no como sombra, como la mujer que sobrevivió al olvido. Entré despacio, toqué las paredes, abrí las ventanas. Respiré el aire de ese espacio que durante años fue escenario de una mentira y que ahora se convertiría en mi refugio. Daniela me ayudó a quitar los cuadros que había colgado la familia de Ramiro. Guardamos lo que aún servía, donamos lo que no. En cada rincón, borramos las huellas del engaño. Planté flores nuevas en el jardín, rosas blancas porque siempre me gustaron. Colgué en la sala una foto mía con mi esposo, de cuando éramos jóvenes y no sabíamos todo lo que íbamos a soportar. No como un homenaje al dolor, sino como testimonio de la vida. Las semanas siguientes se sintieron extrañas. Vivir sin miedo, sin cuentas pendientes, sin humillaciones, era un lujo al que mi cuerpo tuvo que acostumbrarse. Ya no contaba monedas, ya no racionaba comida. Ahora podía elegir qué libro leer, qué flor sembrar, qué música poner sin preocuparme por la factura de luz. Daniela venía cada sábado. A veces traía comida, otras veces solo su presencia. No hablábamos mucho del pasado, lo necesario, sin culpas, sin exigencias. Nos mirábamos con la honestidad que solo nace después de una tormenta. Un día, me trajo una carta. Escribí esto para ti, me dijo. No necesitas leerla ahora. Lo hice esa noche, sentada en el porche, con el lago frente a mí. La carta no pedía perdón. Contaba, narraba su confusión, su dependencia, su miedo a perderlo todo si se atrevía a ver la verdad. Me agradecía por no odiarla, por seguir ahí, por enseñarle que la dignidad no se negocia. La guardé en una caja junto a la carta de mi esposo. 2 testimonios distintos, uno de advertencia, otro de redención. Y entendí que la vida no es justa, pero sí da vueltas, que el amor no siempre protege,
pero la verdad siempre libera. Hoy vivo aquí, en esta casa que fue negada, ocultada y habitada por otros. Pero ya no la veo como una herida abierta. Es mi lugar, mi trinchera, mi altar personal a la memoria, a la resistencia y a la verdad. No me siento vengada, me siento viva. Y si has llegado hasta aquí, escuchando mi historia, solo te puedo decir esto: cuida tu nombre, tu historia y tu silencio. Porque cuando hablas, que sea para recuperar lo que nadie tenía derecho a quitarte. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez tu voz fue callada por otros, recuerda, aún puedes recuperarla. ¿Tú qué harías si estuvieras en mi lugar? Te leo en los comentarios.